Pero vamos a empezar con nuestra mesa, que es una mesa donde tenemos a un invitado internacional, una figura muy reconocida dentro del mundo de la propiedad intelectual, el derecho de autor. Y aquí en República Dominicana hemos llegado tarde al banquete, pero ya hace años se disfruta de una protección a la propiedad intelectual, al derecho de autor. Vamos a conocer las diferencias, las violaciones, lo que no, en fin. Aquí empezamos nuestro informe. Adelante. La creación intelectual es de vital importancia para el desarrollo de las sociedades y su calidad de vida, ya que puede implicar desde la solución de un problema técnico hasta la creación de algo estéticamente agradable para satisfacer una necesidad o deseo humano. Desde una canción de Juan Luis Guerra hasta la patente de una receta de pechurinas están contempladas dentro de la Constitución Dominicana, que en su artículo 52 reconoce y protege el derecho exclusivo de propiedad de autores e inventores sobre sus obras, invenciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano. Asimismo, República Dominicana ha ratificado múltiples tratados relacionados con la propiedad intelectual, entre ellos la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, hoy seguimos viendo cómo se violentan estas regulaciones de diversas formas por medio de la piratería, del robo de ideas publicitarias, de productos falsificados como las bebidas alcohólicas o los fármacos, entre otros. Hoy, en la mesa analizamos los avances a favor de la propiedad intelectual y las carencias que debemos enmendar para seguir fomentando la implementación de estas legislaciones. Un temazo que usted no se puede perder, y con nosotros tenemos allá a la derecha a nuestro querido Pochi Familia, quien es representante de la Sociedad de Gestión del Derecho de Autor en República Dominicana. Tenemos a José Gonel Cosme, quien es director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la ONDA. Bienvenido también Fernando Zapata, quien es experto en Derecho de Autor colombiano, director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, fundador del Centro Colombiano de Derecho de Autor, SECOLDA, y consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Bienvenido a República Dominicana y gracias por hacernos el honor de estar en nuestra mesa. Y aquí a nuestra izquierda, Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, ya usted sabe, este es el tema y nuestro hashtag es, que no lo han puesto, propiedad intelectual ENM, para cualquier pregunta a nuestra mesa sobre este tema tan interesante. Vamos a conocer cómo es que realmente se puede vivir de la propiedad intelectual, del derecho de autor, quién cobra, cómo, cuánto, qué es violación, y ahora con las redes sociales y con el internet, cómo se han multiplicado los delitos en ese campo. Ya volvemos. Bueno, señores, vamos a empezar con este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros, como decíamos anteriormente. En República Dominicana, la legislación sobre el derecho de autor o la propiedad intelectual no tiene tantísimo tiempo como en otros países. Sabemos que la historia data del 1710, en Inglaterra, después Estados Unidos implementó esto, después Francia, la Revolución Francesa. Nuestra Constitución lo reconoce, el derecho a la propiedad intelectual, pero lo que es una ley, una oficina dedicada a esto, no es tanto el tiempo que tiene. Vamos, para empezar, para que la gente entienda, ¿cuál es la diferencia entre cuando se habla de propiedad intelectual y cuando se habla de derecho de autor? Cuando se habla de patentes, cuando se habla de obras literarias, sociedad, etcétera. Vamos a aclarar esto, el que quiera empezar. José. Creo que el señor Ramos tiene la palabra por asunto de respeto. Gracias por darme la oportunidad de intervenir primero y gracias a ustedes por darme la participación a UNAPI y de explicar conjuntamente con los demás que me asisten en este panel para hablar de un tema tan importante y significativo para la vida institucional de un país, para la vida de desarrollo del país.
La propiedad intelectual en la República Dominicana parece nuevo, pero había un ejercicio de aplicación que se remonta ya a principios del siglo pasado, en lo que era cuando ejercía la industria y comercio, o sea, estaban las propiedades intelectuales, la propiedad industrial y ese marco de referencia. ¿Pero era más propiedad industrial? Más propiedad industrial. Exacto. Pero prácticamente ya a principios del año 85 se creó una institución que creaba lo que tenía que ver con la propiedad intelectual, el derecho de autor. Sin embargo, nosotros empezamos desde el punto de vista legislativo a avanzar y ya en la década, a principios de la década del 2000, se creó una ley que fue la ley 2000, que tenía que ver con la propiedad industrial, y también la ley que rige la ONDA, que es la ley 6500. Es decir, se crearon estos dos normativas, esos dos instrumentos jurídicos para regir todo lo que tiene que ver con la propiedad, el derecho de autor y la propiedad industrial. Ahora, ya la Constitución de 2010 lo constitucionalizó, que fue un paso muy de avance. O sea, hay que destacar que ya se venía haciendo el ejercicio, ya se tenía una conciencia de que la importancia que tenía para el desarrollo del país la constitucionalizar este tema. Entonces se convirtió en una ley sustantiva y dejó de ser una ley adjetiva. Entonces prácticamente a partir de ahí, entonces la propiedad intelectual en nuestro país la tenemos dividida en dos elementos, porque la propiedad intelectual conforma lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Por eso tenemos aquí dos incumbentes, compañero Goner, derecho de autor, y quien está acá que representa la propiedad industrial. ¿Pero qué engloba? Propiedad industrial. Entonces la y propiedad, el derecho de autor realmente abarca todo lo que tiene que ver las obras literarias, todo lo que tiene que ver con creación, música, literario, científico, artística y creatividad, que tiene que ver en el arte de la creatividad. Nosotros realmente nos abarcamos todo lo que tiene que ver con patentes, con marcas, con signo distintivo, con denominación de origen, con denominación geográfica, con logo, con símbolos, con todos tipos de referencias que tienen que registrarse, nosotros los registramos. Pero prácticamente nosotros no solamente somos un registro, nosotros tenemos que ver con lo que es insertarnos en el campo del desarrollo de las innovaciones, de la creatividad, del talento, en cuanto a lo que es la búsqueda de personas que tengan creatividad en términos de nuevas figuras, nuevas creatividades en términos de empresas, diseños industriales y todo ese tipo de cosas abarca lo que tiene que ver UNAPI. UNAPI, como gerentes, como institución gestoras de lo que es la propiedad industrial, pues prácticamente ha venido alcanzando una gran desarrollo, porque quiero decirle que en el año que yo tengo dirigiendo esa institución, he visto cómo ha crecido lo que tiene que ver con la solicitud de patentes, con lo que tiene que ver con los diseños industriales, con lo que tiene que ver con las inscripciones de marca, con lo que tiene que ver con la cantidad de signos distintivos, los registros de logos, los registros de diseños, todo ese tipo de cosas, o sea que ya la persona... ¿Y las violaciones? Bueno, las violaciones también son constantes, pero las violaciones prácticamente no las vemos nosotros, se van a los tribunales ordinarios y ya son partes interesadas, es decir, los actores que tienen interés, que se ven lesionados, que se ven agraviados por el ejercicio que otro comete en su violación. Nosotros lo que tenemos es el organismo rector para la gerencial, la titularidad del derecho, la creatividad del derecho, otorgarle. Ahora, las violaciones se van a la justicia ordinaria, a los tribunales ordinarios. ONAPI tiene un doble grado de jurisdicción que conoce la diferencia, los diferendos, las contestaciones que se dan entre los mismos interesados, pero que no tienen que ver con violaciones, sino con el uso común que una persona puede darle a un nombre, a una patente, a una marca, y que una persona entiende que está siendo lesionada, que está siendo agraviada. Entonces nosotros conocemos eso en dos instancias que tenemos de carácter contencioso
administrativo jurisdiccional que la conocemos Ok. nosotros internamente. Vamos a hablar de eso, de las violaciones más adelante y de qué dice la ley en cuanto a uno y en cuanto a otro, pero vamos a hablar ahora del derecho de autor. Y sí nos gustaría saber, porque estamos hablando de obras literarias, obras artísticas y por último, científicas. Esas son las 3 calificaciones. Están los derechos y los derechos conexos. Es un poquito complejo para la gente, pero mucha gente entiende, o sea, en muchos países cambia el derecho que tiene una persona a su propia obra, durante cuántos años lo tiene y qué implica eso. Y si necesariamente tiene que reconocer esa obra para que inmediatamente sea esa obra suya, un derecho inalienable para el creador de la obra, de cualquier tipo de obra dentro de esos campos. Háblenme un poquito, por ejemplo, cómo es en República Dominicana y nos vamos a Colombia a nivel latinoamericano. Sí, primero dame la oportunidad de agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes y agradecerte a ti y a tu staff también por segunda vez que estoy aquí, en lo que estoy en la posición. Déjame explicarte algo. No fue la misma. Gracias a Dios. Gracias, señor. Exacto, no las mismas condiciones. Mira, el derecho de autor en la República Dominicana es como dice el doctor Ramos. No se ha visto la importancia que tiene, porque realmente los gobiernos no le han dado la importancia que tiene. Pero a nivel mundial, el derecho de autor es igual en todas partes. Sagrado. Sí, es sagrado. Es un derecho que se crea aunque usted no registre y se mantiene aunque usted no registre, porque no es obligatorio el registro. Aunque no registre. Aunque no registre. Eso es importante. Sí. Ahora, si tú tienes un hijo y no lo registras, no deja de ser tu hijo. Pero es bueno registrarlo para que tú le des una fecha cierta y tengas ya un documento que te haga acreedor de que tú eres el propietario. Pero si no lo registro, ¿cómo lo peleo? Bueno, te da más trabajo, pero tú tienes que demostrarlo de que es tu creación. Entonces, el derecho de autor no solamente son obras científicas, todo lo que sea original, creado por ti, que sea de tu creación, que no sea palpable, es derecho de autor. Y en los derechos ¿Artístico? Conexos, no, de cualquier índole. ¿Literario? O sea, en la agricultura tenemos derecho de autor. Claro. En todas las materias tenemos derecho de autor, en todas las materias. Y el derecho de autor nos compete a todos, porque todos utilizamos lo que es el derecho de autor todos los días. Pero lo que tenemos no sea a la mano en un tangible, celular. aunque no se haya publicado. Aunque no se haya publicado, aunque no se haya divulgado, porque es el derecho de autor que tú creas. Yo agarro un libro aquí ahora, un papel ahora mismo, y te escribo una poesía. Eso es mío. Pero Fui no yo una que- idea, no una idea. La idea no. No. Las ideas las no. ideas son No otras entran. cosas. Ok. Son creaciones. Todo lo que es creativo y que tú puedes en un momento determinado, o sea... Materializar. Bueno, materializar no, porque tú materializas los inventos, sino que tú puedes en un momento determinado, o sea, divulgarlo, o sea, hacerlo público. Bueno, que tú tienes algo aquí que tú escribes ahora mismo y si yo no lo publico, es mío y se queda conmigo. Y Pero si- las cosas que existen, frases o que son del uso de nuestra lengua y de repente la utilizamos para identificar un producto o algo de nuestra creatividad, ¿ya eso es de nosotros hay o eso muchos- pertenece al no, idioma? Por ejemplo, hay por muchos poner que un son de ejemplo. dominio público. ¿Eh? Hay muchos que son de dominio público, pero hay frases tan cortas y tan pequeñas que pasan a ser parte del derecho de autor. Por ejemplo, una persona que tenga una publicitaria que cree una publicidad para promover a UNAPI. Pero con coco. Pero con Pero coco, con por coco. ejemplo. ¿La tienes registrada? Pero, Ah. por ejemplo, para los coquitos, todas esas cosas que decía Pochi, que todavía la dice porque él está intentando otra vez. Ok. Y algo que me preguntabas sobre los derechos conexos. Todo lo que es derecho de autor es lo que es creado de manera original por alguien, pero el derecho conexo son los intérpretes, artistas y ejecutantes de esas obras. Por ejemplo, yo escribo una canción, pero Pochi la canta. Pero además de Pochi están los músicos, ahí está el arreglista. Y además del arreglista están todos los que tienen que ver con la partitura y ese tipo de cosas, con lo que escriben la ¿Y música. quién cobra por eso? Para eso es que tenemos a Pochi aquí. Ustedes no trajeron a Pochi para decir, yo no le voy a quitar el protagonismo a Pochi, pero sí Ok. está en la sociedad de gestión, que es precisamente la parte que le corresponderá a Pochi contestarles. En América Latina, don Fernando, estamos detrás con relación a Europa y Estados Unidos porque empezamos un poco más tarde o estamos a la par. ¿Qué ocurre con el tema del derecho de autor? Un país como Colombia es uno de los países más ricos en producción para derecho de autor, tanto artística, literaria, científica, de nuestra América.
Mira, yo diría que la legislación latinoamericana está al día. Sí, por supuesto que siempre susceptible de retoques y de mejoras. Pero no solo llegó antes que muchas legislaciones europeas. Nosotros tuvimos las primeras leyes de derechos de autor en 1834, Chile, Colombia, 48 México. Y dijéramos, en la región hay 17 países que han elevado como República Dominicana a canon constitucional la protección de los autores y de los inventores. ¿Solo 17? 17 países. ¿Cuáles no? Los países que tienen constituciones que no han revisado todavía, que no han modernizado, no han logrado establecer como un principio constitucional la protección de los autores y de los artistas. Pero son realmente muy pocos, ¿sí? Pero la gran mayoría de los países grandes de nuestra región lo tienen. Y en el mundo más o menos unos 140 países que han elevado también a canon constitucional la protección de la propiedad intelectual. El tema en América Latina, como tantas otras cosas, es la observancia, es el cumplimiento. Exacto. Es decir, tenemos mucha normatividad, tenemos un compromiso político, económico, social con los autores, con los inventores, pero de ahí a que haya una observancia es muy complicado. Y hoy en día, con el tema del Internet, se ha extrapolado y se ha aumentado catastróficamente el uso indebido, porque anteriormente la piratería de un libro, o la piratería de una obra audiovisual o de una obra musical implicaba una serie de pasos y dijéramos hasta de inversiones que tenían que hacerse tanto por el pirata como el usuario normal y corriente. Hoy en día al alcance de un clip está la obra y hoy tenemos un mundo interconectado mundialmente, pero un internauta menos dispuesto a pagar o a pagar menos. Y dentro de los internautas encontramos grandes usuarios. Encontramos a los hoteles, encontramos a los bares, a muchos sitios públicos que no quieren pagar, que no desean pagar. Y ese es un dolor de cabeza en América Latina. Nadie quiere pagar. Streaming, por ejemplo, el streaming, en el último estudio, no el estudio de este año, el estudio del año pasado de la ISPI, que es la Federación Internacional de Productores de Música, ponía a América Latina como la región del mundo que más streaming hacía. Wow. Sí, quizá porque mucha gente en todos nuestros países tiene un teléfono celular y todos tendrán una conexión legal, al parecer no. Y hoy en día la figura del stream ripping, que es extraer las secuencias de Netflix o de Spotify o plataformas como esta, es muy común en nuestra región. Somos astutos. Sí. Lo tenemos al alcance de un clic y la gente ha identificado esto como que, como está al alcance de un clic, dicen es free o es gratis. Exacto. Y no es así. Diana, Bueno, deja la pregunta. Justamente con el uso del Internet, las redes sociales, canales, por ejemplo, como YouTube, cuando tú usas la propiedad intelectual, ya sea musical, por ejemplo, yo con una canción de Lady Gaga y se la pongo a un video que yo hice y lo subí a YouTube, la misma plataforma me tumba el video porque esa canción tiene derechos. Pero claro, eso está registrado en países como Estados Unidos, ¿verdad? En Norteamérica. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual de los dominicanos? Y ahí me gustaría que entrara Pochi cuando regresemos. Ese uso que se da masivo a través del Internet, del Instagram, del Facebook, del YouTube, de obras realizadas por autores dominicanos. Cuando regresemos después de la pausa y sus comentarios en Instagram o en Twitter sobre este tema tan interesante, ya volvemos.